encuentro que tenemos a nivel presencial. Sería bueno aprovechar de eso para entregar los exámenes, los que acaban de terminarlos. Ok. Entonces, esta mañana tenemos como programa primero terminar el tema del 5.1. que es el tema de la frontera del ecumenismo, o sea que la Iglesia como tal, católica, no puede simplemente presentar toda la doctrina propia, especialmente la del Vaticano II, sino también preguntarse lo que pasa en la Iglesia en general con diferentes denominaciones. Y entonces en ese sentido vamos a terminar sea la 5.1 y hoy especialmente la 5.2. Ok. Entonces, la 5.1 dirigida hacia los que están presentes en este encuentro presencial y a todos los que me oyen desde diferentes lugares de Venezuela. A todos mis saludos y el augurio que estemos terminando bien nuestro curso de eclesiología. Entonces ahora en el 5.1, en la página siguiente, tenemos la conclusión por fin. Tengo que quitarlo. Si yo quiero por respeto a ustedes ponérmelo, ustedes me dicen quíteselo. ¿Está bien? Ok, puesto que los profesores tienen que ser obedientes a los estudiantes, así lo hacemos. Entonces, 5.1, ¿y cuál es el punto central? Que ustedes traten de recordar sobre todo esto. Primero, en el primer milenio, todos éramos una sola iglesia. No había divisiones prácticamente sustanciales. Y luego aconteció la división entre Iglesia Católica Romana de aquel tiempo con la Iglesia Oriental Ortodoxa en 1054. Luego en 1517 se produjo otra división, esta vez no tanto con las iglesias orientales, sino con las iglesias prácticamente primero luteranas y luego con tantas otras denominaciones eclesiales del occidente. Y esta división siguió los siglos pasados, desde 1500 en adelante, hasta el nuevo aire y nueva predisposición de unión del Vaticano II, aunque la unión definitiva no se ha producido todavía. Y hemos visto las etapas de la historia en que se desenvolvió el ecumenismo. Y luego hasta llegar para nosotros el Vaticano II, que se abren las puertas con un documento específico sobre el ecumenismo que abre las puertas al diálogo con mira a lograr la convergencia en la unidad futura. Convergencia en la verdad lograda a través del diálogo, respetando a los destinatarios y a los participantes, y finalmente una recomprensión de la verdad eclesial absoluta. Y después de haber presentado las diferentes etapas de la historia, les dije que hay 2-3 párrafos al final, que es como el resumen de la doctrina del ecumenismo. La Iglesia avanza hacia la completa comunión o fellowship, una palabra inglesa, teología de la convergencia, o sea, miramos a la verdad total de la Iglesia, y no solamente a escaparse de la verdad,
para quedar bien con los destinatarios. No, es una convergencia en la verdad. El trasfondo teológico y especialmente eclesiológico del ecumenismo es el concepto de iglesia como comunión. O sea, no mortificamos a nadie si nosotros arrancamos de la convergencia en la comunión, en sentirnos una sola iglesia en el amor. Esta mañana precisamente, inclusive en la primera lectura, San Juan en su segunda carta insiste sobre esto, que todos los mandamientos se reúnen en el amor, y el que no tenga esta convicción no acepta la encarnación de Jesucristo, y por consiguiente está en la no verdad. Entonces, si la iglesia es comunión y es vertical referido a la Trinidad y horizontal referido a todos los fieles, porque somos todos un solo pueblo de Dios. Entonces, convergencia vertical y horizontal. Si vamos por ahí, estamos en el buen camino de la verdad. Las dimensiones esenciales de la teología del ecumenismo pasan a través de, y grábenselo bien en la cabeza, eventualmente también para el examen complementario al final, a mitad de febrero, como les había indicado. ¿Cuáles son las tres cosas? Primero, los partners o participantes par cum pari. Esa es una palabra clave en teología del ecumenismo. ¿Qué significa? Par cum pari significa que yo, al lado de aquel que me siento aquí en el diálogo ecuménico, considero que el otro que está al lado mío tiene los mismos derechos que yo, de igual a igual, pari. No significa que yo voy a creer todos los planteamientos teológicos de él, pero lo respeto como persona y presumo que él esté aquí en el encuentro de diálogo con la intención de lograr la unidad definitiva, que todavía no lo tenemos claro, pero estamos participando con eso. Entonces, igualdad de derechos y deberes de los participantes. Segundo, búsqueda e investigación realizada juntos, que hemos llamado dinamismo. Dinamismo. No basta sentarse y tomar un té, si es el mundo anglosajón, o tomar café, etcétera. Eso está bien como punto de partida, pero aquí estamos unidos y estamos investigando y rezando juntos y cumpliendo con una nueva perspectiva de unidad todo lo que estamos interesados en la unidad, pero no pasivamente, hay que trabajar duro. Y tercero, convergencia final en la verdad total en Cristo. Al final la convergencia debe ser clara. Y no decir solamente las cosas en las cuales más o menos estamos de acuerdo, sino también las cosas en donde estamos todavía distanciados para lograr la verdad total en Cristo. Entonces, estas tres cosas, estas tres palabras, participantes par cum pari. Y luego la segunda, búsqueda e investigación de la verdad, trabajando juntos, dinamismo juntos. Y tercero, convergencia, la verdad, son las tres condiciones absolutamente esenciales para un diálogo como tal. En latín se dice veritatem facentes in caritate, y ese es San Pablo que lo dice. Hagamos la verdad en contexto de caridad, no insultándonos unos a otros. Ok. Segundo párrafo. Se da un nuevo estilo de ser y del devenir de la Iglesia, la dimensión espiritual del ecumenismo.
La dimensión espiritual del ecumenismo es sobre todo rezar para que se logre esta convergencia. Saber que es un camino espiritual de conversión. Lamentablemente, especialmente yo, ustedes han nacido más tarde, hemos sido criados en tiempos de polémica con las otras iglesias que no fueran la Iglesia Católica. Por favor, pasemos de la polémica y apostemos por el diálogo. Y eso implica conversión. Y luego el ecumenismo es obra del Espíritu Santo, y ahí les doy la cita: Unitatis Redintegratio. Es el documento del ecumenismo del Vaticano II. Y después de tantos rechazos también de parte de la Iglesia Católica sobre el intento de ecumenismo, que para la Iglesia Católica los primeros 50 años había un peligro de relativismo eclesial. Aquí dice el Vaticano II, el ecumenismo es obra del Espíritu Santo. Entonces, si es obra de Él, estamos bien respaldados. Y adelante. Luego B, ecumenismo espiritual significa repensar la verdad en función de la unidad. Si desde el comienzo arranco el diálogo pensando que estamos totalmente divididos, párate, estás fuera de lugar. Si en cambio te sientas a dialogar con la convicción, por lo menos convicción, pero todavía no lo ves claro, que nos sentamos para buscar la unidad, no para polemizar. Entonces hay que buscar toda la lista de cosas en las cuales estamos ya de acuerdo y dejar de un lado la otra realidad. Entonces, ecumenismo espiritual significa repensar la verdad en función de la unidad. Esto implica pasar de una iglesia en polémica a una iglesia en diálogo. Esto sucede también en las comunidades religiosas de los seminarios. Si nosotros hacemos un programa de comienzo de año, un proyecto, etcétera, y si arrancamos en forma polémica, párate que estás fuera de lugar. En cambio, si tenemos la convicción de que vamos a trabajar para lograr la unidad, será todo diferente. Esto implica pasar de una iglesia en polémica a una iglesia en diálogo, de una iglesia prevalentemente dogmatista. No estoy diciendo que los dogmas son inútiles, ni mucho menos, pero prevalentemente, si comienzo el diálogo y comienzo el diálogo con protestantes que ya sé que no creen en el primado del Papa, y comienzo el diálogo con él diciendo, aquí hoy vamos a hablar solo de la infalibilidad de Francisco y de su primado sobre toda la iglesia. Estás fuera de lugar. Respeta lo que el Vaticano II también dijo, hay que tener la jerarquía de las verdades. La primera jerarquía, ¿cuál es? Que Dios existe. Y la segunda es que se manifestó en Cristo. Y que nosotros somos salvados en el contexto de la Iglesia Universal. Estas son las pruebas fuertes. Y luego se llega a la eclesiología como tal. Entonces esto también es otro punto muy importante, A y B. Y luego a una iglesia especialmente misionera, uno dice también, ahora es diálogo, todo diálogo, entonces dejemos de evangelizar. Y esto ha penetrado en varias iglesias. Por ejemplo, la iglesia típica que a lo largo de años y años ha sido una de las iglesias que más misioneros ha enviado en el mundo, también a Venezuela, es la iglesia holandesa y la irlandesa. Estas dos iglesias, después del Vaticano II, en caída. Han dejado completamente el aspecto misionero. Y en Holanda especialmente, no molestemos la creencia de la gente. Respetemos sus decisiones y punto,
y nosotros quedémonos con lo nuestro. Naturalmente, negar la misionariedad de la iglesia es como negar el Evangelio, que termina con el último párrafo: id a todo el mundo, evangelizad y bautizad a la gente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De una iglesia sentada sobre sí misma a una iglesia centrada especialmente en el hombre, Gaudium Spes. De una iglesia perfecta sociedad, Vaticano I, a una iglesia pueblo de Dios peregrinante que no piensa que tiene toda la verdad en el bolsillo de cada católico, sino que estamos en búsqueda. A una iglesia pueblo de Dios peregrinante. De una iglesia dividida a una iglesia unida. Ojalá que estas últimas palabras los acompañen a ustedes en la ordenación sacerdotal futura y que sean ministros de la unidad. Y termino con la frase final. El objetivo del ecumenismo es la unidad de la iglesia. Y decimos de la iglesia. Y la iglesia será la iglesia total de Cristo. Se trata de llevar a cabo una profunda experiencia de fe, porque la unidad en la convergencia de la verdad plena, hoy como hoy todavía, después de más de 50 años desde el Vaticano II, es una experiencia de fe. Porque la unidad de la convergencia de la verdad plena parece hoy como hoy imposible, especialmente en toda la línea eclesiológica de los ministerios. A los ojos humanos y a los ojos de la misma iglesia como tal, solo será posible como don de Dios otorgado a través del Espíritu. Y por eso el Vaticano II dice que el ecumenismo es obra del Espíritu. Porque está convencido de esto, que hoy como hoy estamos todavía bloqueados sobre cosas esenciales, no cosas secundarias. Y cuando uno humanamente hablando, eclesiológicamente hablando, se encuentra todavía bloqueado, pues no hay otra salida que la acción del Espíritu. Estudio, aquí puse como final, tengan presente que ustedes no tendrán las ideas claras sobre ecumenismo si no hacen la lectura y el estudio completo del documento sobre ecumenismo del Vaticano II. No es muy largo, es corto, pero cada palabra muy bien pensada. Y con ese estudio, con lo que acabo de decirles, ustedes tienen instrumentos para estar al día sobre este tema. ¿Ok? Traten de recordar algunas de las cosas que he dicho y de los que están escritas para estar al día en esta primera frontera de iglesia, que es el ecumenismo. Diga. Al entender bien la misión de la iglesia en su conjunto, aquí acabo de mencionar que de una iglesia prevalentemente dogmatista a una iglesia especialmente misionera. En mi manera de ver es ya una estrategia de la iglesia, digo católica, romana, esa manera de ese tipo de misión. De evangelizar. Ajá. Pero solamente quiero subrayar, eso es como digo en la palabra, como furbicia de la iglesia católica de entrar en el ecumenismo por su estrategia. Ese es un tipo también de misionar, pero como la palabra ecumenismo para encubrir algo, pero o sea que la iglesia... El protagonista es la iglesia católica, pero por detrás como ecumenismo, pero estamos en la línea de la iglesia católica. Nuestra manera de misión. Tú no te convertiste al ecumenismo todavía. De lo que acabas de decir, dice, la iglesia aceptó el ecumenismo solamente como conveniencia,
Pero la verdadera idea de la Iglesia Católica es hacer católicos a todas las otras iglesias. Prácticamente lo que dijiste es eso. No. Sí. No. Sí. ¿Por qué digo eso? Es la manera como evangelizamos. Bueno, ¿Quiénes son los que evangelizan? la iglesia. No, los misioneros. ¿Y los misioneros son todos iguales? ¿Evangelizan todos con la misma metodología? ¿Hay quienes están todavía antes del Vaticano II? O sea, hay una palabra clave que el Papa insiste muchísimo y parece raro que el Papa, que es el primer evangelizador, insista mucho sobre eso. Y es, la palabra exacta ahora no me viene, pero la palabra significa usar la evangelización para catolicizar a todos los demás. O sea, traerlos todos a mi iglesia. Eso está... Adoctrinamiento es casi la palabra, hay otra más todavía. De todo modo, ese adoctrinamiento es la perversión de lo que llamamos evangelización hoy. ¿Ok? Entonces, ese problema es bien serio. Y cada uno de nosotros ha recibido un tipo de formación eclesiológica más en la línea del adoctrinamiento que en la línea de la buena nueva. Y naturalmente eso no favorece ni mucho menos esto. ¿Ok? Bueno, si no estás convencido tienes... No, estoy convencido. Pero, o sea, la manera de misionar es muy amplia. No está en una línea estrecha. Tú puedes leer, no sé si lo has leído o no, parte del documento de Aparecida. El documento de Aparecida hay una palabra que se repite continuamente, la iglesia misionera y servidora, etc. Y entonces nunca dice ni deja sospechar lo que tú insinúas, que la iglesia acepta eso solo como estrategia para medio acaparar a los otros. Eso sería la contradicción más grande del ecumenismo. El ecumenismo no tiene nada que ver con eso, y si eso existe, y en parte existe, nosotros nos asemejamos a quienes, a las sectas. Y las sectas sí tienen esta metodología del adoctrinamiento. ¿Ok? Así que fíjense bien. 5.1. ¿Cuál es la otra frontera? La Iglesia en el Vaticano II, a diferencia del Vaticano I, dijo que simpatizaba muchísimo con el mundo. El Vaticano I, por otras circunstancias, en el Vaticano I había una lista de herejías, entre las cuales regía la libertad religiosa, etcétera, que naturalmente era la iglesia en contra de las herejías actuales. ¿Ok? Entonces el Vaticano I arranca de aquella frase que la realidad del mundo en sus angustias y alegrías, etcétera, es la realidad de la iglesia de Cristo. Entonces, relación entre iglesia y sociedad hoy. Cuando pongo sociedad, no entiendo las iglesias. O sea, para iglesia, la frontera eclesial ya la vimos con el ecumenismo y la iglesia católica. Ahora, con la sociedad, creyente o no creyente, ¿cuál es la relación que la iglesia tiene con la sociedad? Y las relaciones en este campo son muy limitadas. O es una relación de choque entre iglesia católica y mundo, choque. Segundo, o es una relación de indiferencia, sobre todo diciendo, la sociedad es algo civil, no me interesa las otras cosas. Y finalmente buscar en la sociedad, en ciertas partes de la sociedad, quienes tienen una inquietud enorme sobre la verdad y buscan la verdad.
Y luego que el nombre de la verdad sea este o aquel, etcétera, eso es secundario. Si en la sociedad hay gente buena, de buena voluntad, el Vaticano II dice hombres y mujeres de buena voluntad, que buscan el sentido de la vida y de la historia. Entonces, este es el tipo de gente en la sociedad con quienes la Iglesia, con mucho tino, trata de dialogar. Y naturalmente está convencido también que en la sociedad hay tantas otras cosas que no. Por ejemplo, ayer todas las noticias mundiales sobre el Vaticano y Estados Unidos es que el Papa llamó por teléfono a Biden. Esa llamada tiene doble sentido. El primer sentido es que no reconoce ya a Trump, aunque el proceso de reconocimiento todavía no terminó. Entonces, si el Papa llama a Trump por teléfono para felicitarlo e ignora al otro, eso también es una decisión política, ¿ok? Entonces lo llamó y luego dijo, ¿en qué vamos a trabajar? Y no dijo, vamos a trabajar en una hora de adoración, que es muy respetable. Dice, vamos a respetar para trabajar especialmente por los más pobres, los más abandonados y luego los emigrantes de todo el mundo y luego otra cosa más. O sea, hay la paz del mundo. Ok, esa es una plataforma de diálogo, Iglesia Mundo. Y no hay que despreciarla ni mucho menos. Y en esa plataforma, en esa propuesta, yo me atrevo a decir que todos los hombres de buena voluntad, tanto hombres como mujeres, dicen, cuenten conmigo. Y esa es una manera de dialogar de la Iglesia. Ok, punto. Avanti. Insistencia sobre la dimensión histórica de la Iglesia. Hasta ahora habíamos estudiado la Iglesia como vertical, ¿no es cierto? Y aquí la dimensión histórica. No necesariamente la dimensión histórica hay que creer que la Iglesia es don de Dios, etc. O sea, la dimensión histórica, ¿qué le pasa a la Iglesia en la historia? Y que se va codeando con tanta gente en el mundo de cualquier ideología. Y la Iglesia se escapa de estos encuentros que a veces son contra ella, o en cambio trata de dialogar con ellos. Por ejemplo, todas las encíclicas de la Iglesia, desde la famosa encíclica de León XIII, ¿cuál era esa encíclica de León XIII? La primera. Rerum Novarum, de las cosas nuevas, y es la encíclica de tipo social que abre todas las intervenciones de la Iglesia en el campo social. Y vean ustedes toda la lista de las encíclicas en el campo social, y la culminación de todo esto es Gaudium Spes, el documento del Vaticano II. Ok, entonces dialoga con un mundo que se encuentra en una sociedad civil secularizada, y hoy se usa mucho el término post-cristiana. O sea, que era cristiana, especialmente esto está aplicado a Europa, donde más maduró, digamos así, la fe cristiana en la sociedad. Basta el hecho que la mayoría de las naciones, por ejemplo, tenía como ideal que había una unión total entre Iglesia y Estado en la Constitución misma. Inclusive yo encontré en África algunos países recién evangelizados que en la nueva Constitución del país pusieron: aquí la única iglesia permitida es la cristiana y especialmente la católica. Eso fue en Zambia. ¿Y sabe lo que pasó? Que los obispos en su conferencia episcopal anual dijeron: no estamos de acuerdo con este punto de la Constitución. Los obispos católicos, como para decir, esto ya no es actual, porque vivimos en una nación muy pluralista y el Estado como tal debe respetar a todos, y entonces no queremos privilegiar ni siquiera la Iglesia católica a detrimento de otras iglesias. Esa es otra manera de ver las cosas.
La iglesia se siente cercana al mundo contemporáneo y ahí está la famosa frase que ustedes deben aprender de memoria y que yo no repito porque estoy seguro que ya la saben. Ok, o sea, no hay enfrentamiento con el mundo, sino diálogo y simpatía desde adentro. El espacio de la misión de la iglesia alcanza a todos los pueblos. Y basta el hecho, por ejemplo, que la Iglesia Católica, las otras iglesias no tienen esto, es por la historia. Tiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. Sobre 200 países de la Santa Sede tiene embajada de la Santa Sede con el nuncio, etcétera, en 187 países. Y esa es una muestra que para tener relaciones diplomáticas no pide que la otra nación sea cristiana, sino simplemente de buenos amigos, conozcámonos unos a otros y tengamos, como el que acabo de decir el mensaje de ayer de Francisco a Biden, es sobre valores humanos. Y sobre esto debemos estar seguros que el camino está abierto. Entonces alcanza a todos sin ninguna discriminación. Lumen Gentium 16. ¿Ok? La iglesia, como consecuencia de ser sacramento universal de Cristo, Salvador universal, es sacramento visible de salvación para todos los pueblos como potencial, no que obligue a los pueblos a convertirse. ¿Ok? Y luego sus fronteras son la misma frontera de salvación de Jesucristo. Y la frontera de Jesucristo era todo el mundo. Sus fronteras son intraeclesiales y mundiales. Las encíclicas de los papas se refieren primero a la iglesia y luego dice todos los hombres de buena voluntad. La iglesia es epifanía de salvación por el mundo y para el mundo, que significa que la iglesia es epifanía. Manifestación, revelación, es propuesta para todos. Que luego todos la acepten, ya eso es otra cosa. Porque trae fuerza espiritual de reconciliación desde Jesucristo el Señor, el único Hijo de Dios. Y luego a su vez presenta al Señor toda la historia humana de una iglesia que vive inserta en el mundo sin ser del mundo, o sea, sin abrazar los vicios del mundo. Por ejemplo, también Estados Unidos ahora tiene el problema que uno de los dos partidos es el que apoya el aborto como apoyado por el Estado. Es evidente que eso no coincide, ni mucho menos, con la ética de la iglesia. Esta recíproca relación iglesia-mundo es el panorama histórico de la santidad de la iglesia. Su cercanía al mundo no puede parecer y ser extraña a las tareas que brotan de los valores humanos, porque hay unidad entre salvación y deberes históricos de la sociedad. Por ejemplo, hablar de división ahora en todo lo que son las iniciativas mundiales para tener la vacuna sería totalmente absurdo, sería casi una blasfemia en contra de la humanidad y de los más necesitados. Ayer una bienhechora desde Europa me escribió: le mandamos luego una ayudadita, etcétera, y recuerde, dedique algo de esto para vacunas. Buena mentalidad. Y luego me explicó que escogieron para penitencia de Cuaresma ofertas para aumentar las posibilidades de alcanzar a todos en la vacuna. Y todo el mundo se está moviendo. Miren las cifras que presenta la televisión. Y van todos de 1.000 millones, de 200, etcétera, y todo para eso. Y no pelea. La pelea al fondo existe, porque estas vacunas no son gratis.
en la mayoría de los casos. Entonces hay una pelea entre las más grandes compañías farmacéuticas del mundo, apoyadas por los respectivos gobiernos, para que esta vacuna llegue a todos sus simpatizantes. O sea, esto existe. Pero la mayoría de los que van a distribuir la vacuna dijeron claramente ninguna discriminación y ni siquiera vamos a cobrar. Que lo hagan por espíritu de generosidad o que solapadamente haya un interés de tipo político en vista de las elecciones, etcétera. Bueno, abran los ojos y saben ya cómo es la cosa. Ok, sin que la iglesia se identifique con el mundo o pertenezca al mundo, ella está en el mundo, está comprometida en el diálogo con el mundo. Ok. Y luego esta recíproca relación iglesia-mundo y el panorama histórico de la santidad de la iglesia, es toda orientada a valorizar los valores humanos. Pero se debe repetir que la iglesia no es el mundo y no pertenece al mundo. La iglesia representa el elemento crítico de la sociedad. Esta es otra frase que deben recordar cuando la iglesia interviene sobre exageraciones que tiene el mundo, inclusive pecados como pedofilia y otros, etcétera. La iglesia tiene absolutamente el deber de intervenir. Que luego le hagan caso o no, eso es ya otra cosa. Y luego las contradicciones mismas del mundo. Es una iglesia de valores y de consumismo, de relativismo y de misionaridad de valores. Y la iglesia enfrenta nuestra situación de sentirse muchas veces pequeño grey en la sociedad humana. O sea, lo que le pasó en el Antiguo Testamento, que la iglesia fue llamada la iglesia de los Anahuim, es hoy. Y hay continentes como Europa, por ejemplo, en que ya la mayoría, aunque tenga el certificado del bautismo como tal, dice que no adhieren ya a la tal iglesia. Y esto especialmente entre luteranos y católicos en Alemania y en otra parte. O sea que lleguemos al punto de ser minoría en la mayoría de los países del mundo. Bueno, en fin de cuentas, no hay cristianismo sin libertad en el campo de la fe. En el contexto de un mundo postmoderno, nosotros vivimos en la época postmoderna. Postmoderna, ¿qué significa en pocas palabras? ¿Qué es la postmodernidad? Primero, ¿qué es la modernidad? Y luego la posmodernidad. Estoy seguro que en los 3 años de teología y filosofía ustedes oyeron esto varias veces. Diga. No. Yo creo que la modernidad significa la muestra el aspecto evolutivo a nivel intelectual y de industria. Digo algo así. Y la posmodernidad, la reflexión después de eso. Digo, nuestra época. Más o menos lo que dices, solo que hay que especificar. Filosóficamente, ¿cuándo es que comienza la modernidad? La modernidad significa sobre todo que busco la verdad con medios humanos. ¿Ok? Entonces, ¿con? El la racionalidad. La racionalidad. Y la racionalidad es el racionalismo. Comenzando con Voltaire y compañía anónima, etcétera, la Revolución Francesa y luego toda la industria, etcétera. Prácticamente es pasar de la Edad Media a la modernidad.
La Edad Media todo estaba basado en la fe en Dios y una sola verdad. La modernidad, en cambio, es el triunfo del iluminismo, del racionalismo, de tipo francés sobre todo y anglosajón. Y ellos invadieron todos los siglos hasta el Vaticano I. El Vaticano I los condenó, por decir así. Pero el principio era: yo soy moderno si me baso solamente en la razón. Y con la ilusión que con la razón llego a la verdad última, que ninguna otra verdad logrará suplantar el modernismo. Y luego sucedió que a fines del siglo pasado y antepasado, etcétera, que esta modernidad no evitó ni siquiera dos guerras mundiales, que es la más grande tragedia. Entonces allí comienza el repensamiento si la modernidad de verdad conduce a la verdad definitiva. Y entonces descubrieron que hay un montón de límites enormes en la modernidad. Y surge entonces la tendencia a la posmodernidad. Y la posmodernidad de los nuevos movimientos religiosos, de las nuevas religiones, todo eso, etcétera, es como un repunte de que el hombre no puede ser prácticamente anulado en su sed de trascendencia. Y la posmodernidad acepta que el hombre no es solo, digamos así, repitiendo, basado en lo humano, en la razón, pero que él tiene instintos de trascendencia. Entonces todos los nuevos movimientos, no necesariamente de tipo católico, de tipo cristiano, están presentes en otras religiones del mundo, abren las puertas a la trascendencia. Entonces recuerden, la modernidad, yo logro todo lo que hay que descubrir en el mundo y alcanzar también la felicidad humana naturalmente, basándome solo en los logros de la razón, que coincidió con la industrialización, etc. Y luego la posmodernidad es como un repunte del instinto de trascendencia. Ok. Entonces, en el contexto de un mundo postmoderno, significa de un mundo abierto a la verdad. ¿Ok? Y hay unas exageraciones, unos errores enormes, etcétera. De todo modo, secularizado. Secularizado coincide con la modernidad. Secularizado dice, todo lo que está de los techos para abajo pertenece a la verdad, no de los techos para arriba. Secular significa la sociedad. No necesariamente secularista. Secularismo es la parte negativa de la secularización. O sea, todos en la época de las invenciones, del progreso, en la época digital, decimos, bendito sea Dios que estamos viviendo en un mundo secularizado. Y otros dicen, no basta, hay que ser secularista. Y secularista es abiertamente negar cualquier intervención de la trascendencia. La diferencia entre secularización y secularismo, supongo que ya lo sabían. La Iglesia emerge más y más como el pequeño resto, lo que era la memoria del Antiguo Testamento. Y somos pocos y seremos inclusive menos que antes, etcétera, especialmente una afiliación mundial. La Iglesia como comunión de personas libres que libremente optan por pertenecer activamente al pueblo de Dios, insertos en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. La imagen de iglesia identificada especialmente con la sociedad perfecta, o sea, la iglesia como si fuera el modelo de lo civil y de lo eclesial del Vaticano I, y que se identificó por siglos con los valores de la cristiandad,
especialmente la descripción de la sociedad perfecta en la Edad Media, en un contexto histórico completamente diferente del actual, no coincide con las opciones eclesiológicas de Lumen Gentium. Y esto hay que decirlo. El primer esquema de Lumen Gentium fue rechazado por los 2.500 obispos en Vaticano II. Y optaron por el nuevo esquema de eclesiología, entonces hay un vuelco. Y ustedes en su experiencia misioneras, etcétera, encontrarán todavía curas, diáconos permanentes. Veo que diáconos permanentes en varias partes no están al día en teología. Y también laicos tradicionales, etcétera, o que no han leído o que no han comprendido Lumen Gentium y Gaudium Spes. Ok. Los diferentes esquemas entre las tres versiones de las cuales les hablé de Lumen Gentium y con las exigencias honestas de la sociedad contemporánea. En América Latina, la relación iglesia-sociedad ha sido hondamente tratada en las conferencias generales del continente, lo que no ha sucedido para otros continentes. En cambio, aquí hay una riqueza de magisterio eclesial y acompañando siempre la evolución política y civil de las diferentes naciones. Las resoluciones pastorales se han centrado en la opción por los pobres, excluidos de la sociedad, y sobre los valores humanos positivos de la religiosidad popular. Antes era más bien desprecio, ahora no. Como ensamblaje de valores religiosos, culturales, de la tradición de los pobres. Y finalmente el último párrafo para concluir estas relaciones Iglesia-Mundo, la profundización de las relaciones Iglesia-Sociedad ha sido en el continente latinoamericano más viable y fácil que en otros continentes, donde el catolicismo no es mayoría. Por ejemplo, en Alemania es 50-50. En otras partes, en Francia era la inmensa mayoría católica. Ahora hay como un cambio radical. Inglaterra igual. Estados Unidos ahí caben todas las expresiones religiosas que ustedes quieran. Aunque la Iglesia Católica en Estados Unidos, como iglesia tal, es la primera iglesia en cuanto a números también. Y este es un gran paso históricamente hablando. América Latina, incluyendo México, etcétera, evidentemente la inmensa mayoría se dice católica. Y en cambio en Asia todo al revés. La inmensa mayoría no son de inspiración cristiana. Y los católicos como tal, en naciones como la India, de 1.300.000.000, etcétera, los cristianos son solo el 2%. Y los católicos son apenitas el 1%. Y trabajar en esas naciones y visitarla y ver las razones de la vida, etcétera, y descubrir en dónde ellos se basan para encontrar la verdad. Entonces es otro capítulo y otra parte del mundo en donde no puede haber vida misionera si no hay diálogo interreligioso. No confunda el diálogo ecuménico con el diálogo interreligioso. Diálogo ecuménico es entre iglesias, es la Iglesia Católica en relación con todas las iglesias que se dicen cristianas. En cambio, diálogo interreligioso es la religión cristiana en diálogo con otras religiones que se consideran oficiales. Por ejemplo, el budismo, por ejemplo, el hinduismo,
Y luego hay en África tantas denominaciones religiosas que usted no se puede imaginar. La última estadística que vi que había más de 10,000. Entonces, con todo eso ven ustedes el pluralismo que a un cierto punto hace prácticamente imposible un diálogo que aporte novedades. Y luego finalmente en América Latina las relaciones iglesia-mundo están centradas sobre todo en la opción de los pobres, por los pobres y excluidos, y sobre los valores de la religiosidad popular. Y termino con la profundización de la relación iglesia-sociedad ha sido en el continente latinoamericano más viable y fácil que en otros continentes donde el catolicismo no es mayoría. Y se lo digo como experiencia, por haber visto las cosas. ¿Usted cree que está hablando que te entienden? En cambio no entienden porque el enfoque religioso es otro. Inclusive el enfoque filosófico es otro. Y tú sin darte cuenta no eres sino transmisor de tus convicciones, las cuales convicciones están en el marco mundial del cristianismo como tal. Entonces cuando uno se encuentra en otro contexto, pues tiene que abrir los ojos. En la cultura esencialmente católica en un sentido amplio, por ejemplo, Venezuela es un país católico y se subraya mucho esto. Inclusive la historia lo dice. Amplio está bien. Si luego tratas de cercenar la palabra católico y demostrarla en la praxis cristiana, eso ya es otra cosa. Porque es cultura compartida por casi 6 siglos. Yo cuando desde Venezuela fui a África y luego por el trabajo en cualquier parte del mundo, la primera cosa que descubrí fue eso. Aquí vivo en un país en donde el cristianismo no es mayoría. Eso lo experimenté enseguida en Kenia, en donde el 40% son musulmanes, el otro 40% cristianos de cualquier denominación. Entonces, cuando se hablaba del cristianismo como sociedad, con la sociedad musulmana, etcétera, el enfoque era bien diferente. En la cultura esencialmente católica en un sentido amplio, porque es cultura compartida por casi 6 siglos. Por ejemplo, aquí se celebraron los 5 siglos del cristianismo. Era evidente que todas las intervenciones, la terminología, etcétera, era cristiana. No solo cristiana, era católica prácticamente. Y no exigía mayores explicaciones, porque los destinatarios la vivían. Y se haya diferenciado por la presencia de otras instancias religiosas. La recíproca relación positiva entre iglesia y sociedad en América Latina tiene hoy nuevos retos que miran especialmente a acrecentar los valores humanos del sentido de la vida, de la justicia social y de la paz. Y hay que añadir que el cristianismo y el catolicismo compacto y único en América Latina ya terminó. O sea, hay una expansión tan grande de otras expresiones religiosas, inclusive cristianas, que no existían antes, especialmente en el campo de la evangelización. Uno no puede pretender ya de tener un mundo religiosamente hablando monocolor, sino que es sumamente variado. Ok, estos eran los puntos que me interesaban manifestarles y darles como coordenadas de las 2 fronteras principales de la Iglesia Católica. O sea, ecumenismo con su reto, y me basta que hayan entendido lo esencial, y luego relaciones iglesia-mundo. Aquí en Venezuela, por ejemplo, estamos preparando la beatificación.
Y debajo de todo esto, y no es expresado públicamente, hay un diálogo o intento de diálogo continuo entre la jerarquía católica y la jerarquía de las autoridades del Estado. Y es difícil ponerse de acuerdo también dónde, cuándo y cómo hacer el día de la beatificación. Y el Estado es expresión de una indiferencia para lo estrictamente religioso de esta manifestación. Ellos miran sobre todo a cómo todo esto puede favorecer el bien del Estado y el bien de un partido, etc. Y eso está presente. Y los que hacen esto, la mayoría son bautizados. Y no hay que presumir que bautizados significa católico convencido, cosa por el estilo. Bueno, entonces hemos dado una visión panorámica de la eclesiología muy limitada por circunstancias que no dependieron de nosotros. El próximo día tengo unas cosas sobre el último tema, y el tema número 7 es de todo esto, después de haber estudiado las dimensiones eclesiológicas del Vaticano II, etcétera. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos claves prioritarios para la nueva evangelización en América Latina? Eso me va a ocupar poco tiempo, pero luego haré una reflexión también sobre esta experiencia, digamos, a mitad online, a mitad presencial, en fin, una cosa extraña. Y terminar mi carrera como profesor de eclesiología en esta situación ha sido muy desagradable, porque considero siempre que la presencia, etcétera, es esencial en la docencia. Pero en fin, eso no dependió ni de ustedes ni de mí, sino de las circunstancias, ni siquiera circunstancias humanas, porque una plaga como la que estamos sufriendo no dependió de la humanidad, sino del misterio que sigue siendo la naturaleza frente al hombre que investiga los secretos de la naturaleza. ¿Está bien o no está bien? Bueno, entonces vamos a ver cuántos he recibido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, especialmente para ustedes presenciales, el próximo día que sea el día de entrega de esto. ¿Qué? Listo. ¿Qué dices? ¿Terminó? Sí, terminé. Hoy terminé.